La manera más sencilla de añadir información, evidentemente, es utilizando el AND. Y si bien hay muchísimos conectores que lo pueden reemplazar, el problema no está en que los alumnos por lo general no conocen esos conectores, sino que no tenéis muy claro cómo se utilizan. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser los conectores más comunes que utilizamos para añadir información y sobre todo la estructura, porque la estructura es muy importante, porque si utilizáis conectores así como que se salen un poco más de lo normal, pero los utilizáis mal, entonces estamos en las mismas. Entonces siempre que dudéis, cogeros a lo sencillo, a lo que sabéis cómo se utiliza. Estos primeros tres conectores los vamos a ver en bloque porque son intercambiables, o sea que podéis elegir cualquiera de los tres. Si utilizáis los tres, va a ser mucho más fluido vuestro discurso, pero cualquiera de los tres se utilizan exactamente de la misma manera. Entonces tenemos aquí moreover, furthermore y additionally. ¿Okay? Vale, los tres, como dijimos que funcionan igual, van a funcionar de la misma manera. Inician oraciones, ¿vale? Se ponen al principio de una oración y siempre se ponen seguidos de una coma. Entonces lo que vamos a tener aquí es que all of them, moreover, furthermore y additionally, seguido de una coma, súper importante el tema de las comas, y luego una oración completa. Entonces, lo que vamos a tener aquí es you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. ¿Vale? Podéis ver cientos de los más famosos cuadros de Dalí en este museo. Moreover, además, you can buy some replicas in the shop. ¿Vale? Podéis comprar réplicas en la tienda. Además, podéis comprar réplicas en la tienda. Entonces, iniciamos oración nueva con la información que queremos añadir. Conector, coma y para adelante. Con los otros dos vamos a hacer exactamente lo mismo. Furthermore, you can buy some replicas in the shop. Y con el additionally vamos a hacer lo mismo. Additionally, coma, you can buy some replicas in the shop. Also es probablemente el que más utilicéis cuando queréis decir además. Pero por lo general no se utiliza bien. Porque also va metido dentro de la oración, no suele ponerse al principio de la oración, no funciona como nuestro además. Entonces, ¿cuál es la manera de utilizarlo? Se utiliza el also, se pone siempre delante del verbo principal, no se pone al principio de la oración, como por ejemplo el moreover o el additionally que hemos visto antes. Eso sí, se ponen al principio de la oración, pero estos tienen que estar metidos dentro de la oración. Entonces, el mismo ejemplo que hemos visto antes. You can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. Y luego, si os dais cuenta, you can also buy some replicas in the shop. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el also, pero delante del verbo principal, que en este caso es buy. Entonces, tener muy en cuenta que es muy importante que recordéis que el also se mete delante del verbo principal en la oración. No se pone aquí al principio donde solemos ponerlo nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. She has a cat and also a dog. ¿Vale? Aquí si os dais cuenta no está metido en ninguna oración ni está metido en nada, pero en realidad sí. Lo que pasa es que el verbo está omitido, porque sería she has a cat and she also has a dog. Lo que pasa es que aquí al omitir el tema del sujeto y el verbo, pues se quedaría simplemente así. Pero si eliminamos la parte del cat sería she has also, perdón, she also has a dog. Entonces, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí arriba, lo que pasa es que, claro, el sujeto y el verbo están omitidos en esta parte de la oración, entonces pues, no es necesario repetirlo. Otro uso que tiene el also, que es bastante interesante, es cuando lo utilizamos dentro de las frases estas de not only but also. Not only but also quiere decir no es solo, sino que también, no sé qué. Y es bastante avanzado y queda muy bien cuando estamos hablando. Entonces, ¿cómo se construiría lo del not only but also? Vamos a hacerlo con la misma oración. También, tanto el not only como el also los tenemos que meter dentro de la oración, tienen que formar parte de nuestra oración. Entonces, sería, you can not only see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, but you can also buy some replicas in the shop.
sería que no solo puedes ver cientos de los cuadros más famosos de Dalí en el museo, sino que también puedes comprar réplicas en la tienda. Entonces, el not está puesto aquí. En este caso sería cannot, si fuera presente simple sería don't, si fuera el verbo to be sería isn't, ¿vale? El not quiere decir que digáis lo que estáis diciendo, lo tenéis que decir en negativo, ¿vale? Entonces aquí utilizáis el auxiliar que haga falta y le ponéis el not. Y luego el only. Y luego el also, otra vez, delante del verbo principal, que es el verbo buy, ¿vale? Y aquí recordar, el not va siempre con el auxiliar de la oración. Y el ejemplo también lo podemos utilizar exactamente igual que lo hemos utilizado arriba. She has not only a cat, but also a dog. Ella tiene no solo un gato, sino también un perro. Otra vez, ¿qué pasa que con el also aquí? Pues que la parte del sujeto y el verbo está omitida, entonces se pone tal cual. Otra frase muy común para utilizar para conectar ideas es el as well y el as well as. Y con este, según los writing que suelo corregir, soléis tener bastantes problemas. Lo primero que vamos a ver es el as well, sin el as, ¿vale? As well quiere decir como también, ¿vale? Y se pone al final de la oración. Ponemos la oración completa y luego el as well al final. Vamos a ver cómo queda la del museo. You can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. You can buy some replicas in the shop as well, ¿vale? Podéis comprar algunas réplicas en la tienda también, ¿vale? Entonces, se formaría bastante parecido a las que venimos haciendo. La única diferencia es que en vez de ponerlo al principio de esta oración, que es la información nueva que añadimos, lo ponemos al final. En principio, ahí no tendríamos problema. Ahora, ¿qué pasa con el as well as? El as well as no se puede utilizar como el moreover o como el additionally, ¿vale? Porque va seguido de una noun phrase. Una noun phrase, que es un sintagma nominal, quiere decir que es un sustantivo, un pronombre o un verbo con ing. ¿Cómo lo utilizamos? En el mismo ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues modificar un poquillo nuestra segunda oración para poder unirlo. En el ejemplo aquí lo que tenemos, la primera oración se quedaría igual, you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, y ahora as well as, ¿y qué necesito? Hacer una noun phrase, tengo que hacer un sintagma nominal, lo puedo hacer de dos maneras, lo puedo hacer buscando un sustantivo o convirtiendo esta oración, este verbo, en un verbo con ing, ¿vale? Entonces, as well as buying some replicas in the shop, sería que puedes ver cientos de los mejores cuadros de Dalí en el museo, como también comprar algunas réplicas en la tienda. Eso sería más o menos como también, sería como la traducción. Pero es súper importante que os acordéis que después del as well as no se puede poner una oración completa con sujeto, verbo y complemento, sino que o se pone el verbo solo con ing o se pone un sustantivo, pero nunca una oración completa porque es el error más común que encuentro. Y os hago la oración de otra manera, sería al revés, as well as seeing hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, you can buy some replicas in the shop, ¿vale? Sería como, además de ver cientos de cuadros famosos de Dalí en el museo, puedes comprar algunas réplicas en la tienda. Yo aquí personalmente metería un also. As well as sería aquí, significaría más bien como también. O sea, además de, y aquí arriba sería como también. Las traducciones de los conectores son un poco delicadas, entonces es bastante mejor aprender un poco las estructuras y los usos más que las traducciones tal cual, porque normalmente las traducciones luego lían mucho, porque en castellano quizás se utilizan de otra manera y en inglés de una manera completamente diferente, y ahí es donde caemos en el error. Entonces, este tiene dos funciones, puede conectar de esta manera o puede conectar de esta otra. Al final las dos serían correctas gramaticalmente porque ambas tienen un subsintagma nominal aquí a continuación, en forma de verbo como ing, con ing. Los siguientes también, bastante confusos, in addition y in addition to. En general, lo mismo, pero
con estructuras muy diferentes, ¿vale? In addition, bastante parecido a moreover o additionally, lo ponemos al principio de la oración, ponemos una coma y luego una oración completa, ¿vale? You can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in the museum. In addition, además, you can buy some replicas in the shop. Tal cual. Y luego, in addition to, va seguido de un sintagma nominal, ¿vale? Y significa además de. Esto, in addition, es además, in addition to es además de. Entonces, esa sería la gran diferencia. In addition to the possibility to see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, you can buy some replicas in the shop, ¿vale? Además de, y ahora aquí, sintagma nominal, posibilidad es un sustantivo. Además de la posibilidad de ver cientos de los cuadros más famosos de Dalí en el museo, puedes comprar réplicas en la tienda. Esta oración también se podría hacer de la otra manera, decir, you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. Y luego poner, in addition to the possibility to buy some replicas in the shop. No. Entonces, porque es además de una cosa, puedes hacer la otra. Entonces siempre hay que ponerlo en la primera oración, no se puede poner en la segunda. A no ser que utilices un in addition to that, que quiere decir además de eso. Esa sería la única manera que podríamos utilizarlo para introducir esta segunda oración. Entonces yo podría decirte, you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, punto. In addition to that, que sería además de eso, you can buy some replicas in the shop. Pero ahí tendríais que utilizar el that. Along with, un poco más desconocido, pero bueno, lo dejo por aquí también porque tiene funciones muy parecidas a cosas que hemos visto antes, entonces no son muy complicadas de utilizar. Along with se utiliza exactamente igual que el que acabamos de ver. In addition to, que significa además de, va seguido de un sintagma nominal exactamente igual. O sea, que se utilizan exactamente igual, mismas funciones, misma estructura y demás. Entonces, si os acordáis antes, hemos dicho in addition to the possibility to see, bla, 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 pues aquí sería along with the possibility to see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, you can buy some replicas in the shop. Exactamente lo mismo, así que aquí no me estiro mucho. Os he hecho una oración también en la que podéis ver que he puesto un verbo con ing en vez de un sustantivo. Arriba os he puesto the possibility, que sería el sustantivo. Aquí os he puesto la ing, pero al final sería lo mismo. Along with being able to see hundreds of the most famous pictures by Dalí, bla, bla, bla. Quiere decir que además de poder ver cientos de los mejores cuadros, no sé qué. Y este sería, además de la posibilidad de ver no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo principal de aquí? Que yo aquí tengo un sustantivo y aquí tengo un verbo con ing y ambos son noun phrases. Luego tiene otro uso que no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero bueno. Along with también significa con, junto con alguien o junto con algo, ¿vale? Together with. Funciona exactamente de la misma manera, o sea, lo mismo que decir junto con. Así que os dejo por aquí un ejemplo para que veáis que es bastante fácil. Last year I traveled to South America along with my husband, ¿vale? El año pasado viajé a Sudamérica junto con mi marido. Pues ya está, sin más. Besides es muy parecido, funciona de la misma manera que in addition to, o in addition en realidad. Entonces vamos a tener más o menos los mismos tipos. El primero será el besides, que va seguido de una noun phrase. Besides solo significa además de, y va seguido de un sintagma nominal. La oración se va a quedar prácticamente igual, ¿vale? Besides the possibility to see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, you can buy some replicas in the shop. ¿Vale? Además de la posibilidad de ver, bla, 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 bla. Y aquí que tengo el sustantivo, que es mi noun phrase. Luego tengo el besides that, que es lo mismo que hemos dicho antes con el in addition to that, ¿vale? Quiere decir además de eso, ¿vale? Además de eso lo vamos a meter en la segunda oración y va a ir seguido de una oración completa.
You can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. Besides that, además de eso, you can buy some replicas in the shop. Y la última opción sería besides the fact that, que sería además de que. Y esto sí va seguido de una full sentence. Se utilizaría parecido a el primero porque se pondría en la primera oración, pero en lugar de ser una noun phrase, pues podemos ponerle una full sentence. Entonces, este está como demasiado cargado, pero se puede utilizar perfectamente. Besides the fact that you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum, you can buy some replicas in the shop. Entonces, además de que tú puedes ver cientos de los cuadros de Dalí en el museo, puedes comprar réplicas en la tienda. A mí personalmente este pues no lo utilizo mucho porque con todos los que hay me parece como demasiado cargado. Pero bueno, para que sepáis que existe. Los últimos son and to. Los dejo aquí porque los tengáis todos, pero en realidad prácticamente todo el mundo sabe utilizarlos porque son los primeros que se aprenden. El and conectan dos ideas, es y lo vais a utilizar de la manera exactamente igual que se utiliza y en español, es exactamente lo mismo, ¿vale? You can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum and you can buy some replicas in the shop. Bonito quedaría si aquí metiéramos un also, and you can also buy some replicas in the shop. Como conector, pues no tiene muchas cosas que contarnos. I went to Paris with John and Peter, ¿vale? Pues fui a París con John y Peter, ya está. Añado información y andando. Y el to, lo único que sí tiene de importante, tenéis que recordar, es que se pone siempre al final de la oración, ¿vale? Al final de lo que vamos a añadir. Y se pone una coma y el to. Vale, y you can see hundreds of the most famous pictures by Dalí in this museum. You can buy some replicas in the shop too, ¿vale? Puedes comprar algunas réplicas en la tienda también. Y entonces, esto no se puede poner al principio porque hay muchas veces que lo ponéis aquí, como to, you can buy some replicas. No, eso no se puede hacer, siempre es coma y se pone al final. Y para acabar vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con todas las oraciones de conectores, vamos a elegir una oración y vamos a intentar hacerla con todos los conectores que hemos visto aquí. La oración que tenemos es que necesitamos contratar a un recepcionista y a un diseñador gráfico. Entonces, la primera va a ser con moreover, súper fácil, we need to hire a receptionist, punto, moreover, coma, we need a graphic designer. Furthermore, va a funcionar exactamente de la misma manera. We need to hire a receptionist. Furthermore, we need a graphic designer. Additionally, misma historia. We need to hire a receptionist. Additionally, we need a graphic designer. Also, recordad, lo metemos dentro de la oración, delante del verbo principal. We need to hire a receptionist and we also need a graphic designer. As well, al final de la segunda oración, we need to hire a receptionist, we need a graphic designer as well. As well as era al principio. We need to hire a receptionist as well as a graphic designer, ¿ok? Este era como también, ¿vale? Necesitamos contratar a un recepcionista como también a un diseñador gráfico. In addition, we need to hire a receptionist. In addition, we need a graphic designer. ¿Vale? Pay attention que in addition, additionally, furthermore y moreover son todos iguales, ¿vale? Funcionan de la misma manera. In addition to, este era un poco más lío porque había que ponerlo al principio de la primera oración, ¿vale? In addition to a receptionist, seguido de una noun phrase, además de un recepcionista, we need to hire a graphic designer. Along with, we need to hire a receptionist along with a graphic designer, ¿ok? Necesitamos contratar a un recepcionista como también o junto con un diseñador gráfico.
Besides, besides funcionaba como in addition to, besides hiring a receptionist, we need a graphic designer. Besides that, que decía, además de eso, este sí lo poníamos en la segunda oración. We need to hire a receptionist. Besides that, we need a graphic designer. Y el último, que sería el to, we need to hire a receptionist. We need a graphic designer.